Hueso temporal. El hueso temporal es un hueso asimétrico y es par. Su situación anatómica es que es posterior a lo que sería el hueso etmoides, anterior y lateral al hueso occipital e inferior a lo que sería el hueso parietal. Este hueso contribuye a la formación de lo que serían las paredes laterales del cráneo y la base del cráneo, más específicamente la fosa craneal media. Este hueso consta de lo que serían tres porciones: la porción de la escama del temporal, la porción mastoidea o también denominada hueso timpánico, y la porción petrosa en la parte endocraniana. Ya, esto. Luego, este hueso, comenzando con lo que sería la porción de la escama, esta consta de dos caras. La primera que vamos a ver será la exocraniana, esta de acá, que esta viene a ser dividida por lo que sería una apófisis, la apófisis cigomática, que esta apófisis cigomática se va a articular con lo que sería el ángulo posterior del hueso cigomático, por eso es apófisis cigomática. Y por eso, vamos a ver, tiene lo que serían estas arruguitas de aquí, eh, que es precisamente que va a articular con alguien, con el ángulo posterior del hueso cigomático, para ser específicos. Esta apófisis cigomática va a dividir a nuestra escama en su cara exocraniana en dos partes: porción superior o temporal y porción inferior o basilar. La porción superior contribuye a la formación de lo que sería la bóveda, más específicamente a nivel de la fosa temporal. Por eso es parte temporal o parte superior, parte temporal que ayuda a la formación de la fosa temporal, contribuye a la formación de la fosa temporal, y la parte inferior o basilar, esta ayuda a la formación de lo que será la base del cráneo, más específicamente a nivel de la porción libre. Luego, también tenemos la cara endocraniana dividida en dos partes: la parte superior y la parte inferior, pero esta no viene a ser dividida por ninguna apófisis o alguna otra estructura. Continuando ahora sí con lo que es la apófisis cigomática, que dijimos con quien articula el ángulo posterior del hueso cigomático, esta consta de dos caras: la cara lateral y la cara medial. La cara medial viene a ser como adherente, se continúa osificadamente con lo que es la escama del temporal, y dos bordes: el borde superior y el borde inferior, que va a contar con estructuras también, pero también tiene dos segmentos: el segmento posterior, que sería este de aquí, como viniendo, si señalamos, aquí están estos tubérculos que no los he mencionado, pero es como que viniera desde aquí, esta zona, todo esto para acá es lo que sería el borde, el segmento posterior. Este segmento posterior cuenta con lo que sería la raíz longitudinal, que bueno, antes de todo esto, la apófisis cigomática se viene a adherir con lo que sería la escama del temporal por medio de dos raíces. Aquí mencioné la primera raíz, la raíz longitudinal, que esta se va a extender, prolongar hasta fusionarse con la escama propiamente y convirtiéndose en prácticamente una unidad que es como que va a desaparecer, pero va a dejar una estructura que es la cresta supramastoidea, que sería a este nivel. Se viene aquí, viene como desde el tubérculo posterior, sube, sube, desaparece, se une, se fusiona y forma la cresta supramastoidea. Tenemos obviamente el tubérculo posterior, que ya lo voy mencionando, el tubérculo posterior, y también tenemos el tubérculo anterior, que aquí en el tubérculo anterior es donde se va a generar la otra raíz, que sería la raíz transversa. Esta viene a darse por el engrosamiento de precisamente este tubérculo anterior. Algo que me olvidé mencionar en lo que era la porción basilar o inferior de la escama del temporal es que esta cuenta con otras dos estructuras, que estaría en la superficie plana, esta región de aquí que es plana, precisamente plana del subtemporal, y este que es como un agujero o un hundimiento, mejor dicho, es la cavidad glenoidea anatómicamente, o si lo vemos desde un punto de vista más ontológico sería la fosa mandibular, la parte del hueso de la mandíbula. Entonces, esta también está aquí. Luego, siguiendo con el borde circunferencial, este cuenta con una parte inferior, sería este de acá, y una parte que es como superior,
esta de acá, bueno, perdón, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, siempre del borde de la escama, que se viene como que a dar forma aquí como de la fosa temporal precisamente, que es como semicircular, circular, como estirado. Entonces, pero el borde superior ahora sí viene a dividirse en dos porciones. La porción antero-inferior, precisamente antero e inferior, va a bajar. Y la porción postero-superior, que precisamente se va a ir para atrás y va a subir. La porción antero-inferior se va a articular con lo que sería el borde lateral de las alas mayores de la esfenoides, y la porción postero-superior, que sería esta aquí, se va a articular con el borde inferior de la escama del hueso parietal. Ahora sí, cambiando de porción, estamos con la porción, ahora sí, la porción mastoidea. Esta porción mastoidea también cuenta con dos caras, exocraniana y endocraniana. La exocraniana, vamos a decir todas sus estructuras, que vendrían a ser la apófisis mastoides, que es, bueno, es toda la apófisis mastoides, perdón. Esta de aquí es como la zona redonda, digámoslo así. Esta saliente que viene aquí. Tenemos el agujero, que este agujero, si lo vemos, va a terminar saliendo en lo que sería la cara endocraniana. Este agujero tiene el nombre de apófisis, agujero mastoideo. También tenemos lo que sería esta porción de aquí, no sé si se alcanza a ver esto, que es como un triangulito, un piquito, que es la espina suprameática. Es suprameática porque tendemos aquí lo que es inferior a este, porque la espina suprameática está como volando por encima de lo que es el meato auditivo u orificio auditivo, que estaría aquí. No se lo voy a ver por la luz. Aquí, cabal, ahí se mira. Ahí, y aquí la espina suprameática. Posterior a lo que es la espina suprameática está la zona cribosa, que tiene las cribas, los agujeritos. Estas son de aquí. Tenemos también lo que sería una escotadura, esta de aquí, que se termina saliendo precisamente escotadura mastoidea. Tenemos luego el canal de la arteria occipital, que sería este canal. Si ven, aquí está la escotadura y aquí está el canal, y en medio de estos dos está lo que sería una eminencia, que va a resaltar, que es la eminencia yuxtamastoidea, sería esta de aquí. Ahora, yéndonos rápidamente a la cara endocraniana, tenemos el mismo agujero. Aquí vamos a mencionar dos estructuras, el mismo agujero que vimos en la cara exocraniana, que era el agujero mastoideo. Este agujero sale aquí. Y también tenemos un surco, este surco que se denomina surco del seno sigmoideo. Esta apófisis mastoidea, bueno, esta porción mastoidea, aquí está la apófisis mastoidea y todo esto es la porción mastoidea. La porción mastoidea tiene también un borde circunferencial, tanto el superior como el inferior. El borde inferior se va a articular con lo que es el borde, perdón, el borde superior y el borde posterior. Sí, aquí está. El borde superior se va a articular con lo que es el borde inferior de la escama del parietal. Estarán la escama del parietal. Se va a venir a articular aquí el parietal. Y el borde inferior, posterior, inferior. Este se va a venir a articular con lo que es el borde lateral de la escama del occipital. Ahora, cambiando nuevamente de porción, tenemos la porción petrosa. Esta porción petrosa tiene un vértice truncado, es decir, no tiene como tal una punta. Sería esta aquí, y esta cuenta con el orificio del conducto carotidio, que sería este de aquí. La base, que sería esta zona de aquí, cuenta con el orificio auditivo, que podemos verlo también como meato auditivo, que sale por la otra cara. Sería aquí. Viene aquí, esta es la porción petrosa, todo esto. Ya dijimos que tiene el orificio auditivo, meato auditivo, saliendo de esta otra cara, ya lo vimos aquí.
donde está la espina supramastoidea. Y bueno, esta porción petrosa cuenta con lo que serían 4 caras. Importante porque tenemos la cara antero superior, como antes, postero superior, que está más metida aquí. Vamos con el palillo aquí, antero superior, postero superior, antero inferior. Ya vamos a explicar estas apófisis y postero inferior. Sí, aquí estaría el antero superior y aquí el postero inferior. Bueno, mencionando rápidamente lo que contribuye a formar cada una, la cara antero superior viene a formar lo que sería, bueno, es exocranial. Bueno, perdón, las dos caras superiores, por decir, la antero superior y la postero superior, son caras exocraniales. La antero superior viene a formar lo que sería la base de la fosa craneal media y la postero superior viene a formar parte también de la base craneal, pero a nivel de la fosa craneal posterior. Esta zona de acá. Y aquí es anterior y aquí es posterior. Siempre superior, o sea, es endocraniano. Perdón, es exocraniano. E inferiormente aquí estamos con la parte, la cara antero inferior, que esta viene a contribuir con la formación de la base de la porción libre, siempre del cráneo, estamos hablando del cráneo, y la porción postero inferior, todo aquí, que es también exocranial. Perdón, sí, las inferiores son exocranial y los superiores son endocranial. Perdón, exocranial, sí, visto anatómicamente. Así, endocranial y exocranial. Entonces, inferior es exocranial y superior endocranial, para aclarar. Entonces, aquí tenemos la cara postero inferior, que esta contribuye a la formación de lo que es también base de la porción libre. Ambas caras inferiores, antero inferior y postero inferior, exocraniales, vienen a formar o a contribuir en la formación de lo que es la base de la porción libre. Bueno, tenemos los segmentos, ya lo explico estas estructuras, los segmentos superior, que contribuye a la formación del límite entre la fosa craneal media y el posterior. Este segmento superior está en la cara endocraniana. El anterior, que es un segmento como libre, aquí también endocraniana. Bueno, la exocraniana y lo que sería el borde posterior, este sí es endocraniano y se articula con lo que es el borde lateral de la porción basilar del hueso occipital. El borde inferior, que va a tener una estructura que es la vaina, primero, que es como una laminita delgadita, que aquí se ve todavía un poco de laminita delgadita, que lleva nombre de vaina de la apófisis estiloides, y precisamente la apófisis estiloides es esta que se encuentra en lo que es la cara postero inferior de la porción petrosa. Esta, bueno, visto desde lateral, obviamente es más grueso. Ahí pongamos. Esta es la apófisis estiloides y esto es la vaina de la apófisis estiloides. Y bueno, eso sería prácticamente de manera general lo que es el hueso temporal, para echarle una vistilla a todo lo que es el hueso temporal, no sé, para gozar, ¿no? Y ya, solo, o sea, si lo vamos a ver como anatómicamente, esto vendría a ser así. Aquí yo hice el hueso temporal derecho. Entonces, solo, gracias.